Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, gracias por venir. Eh, un placer recibirlos y que estén interesados en el tema. Un poco la idea es hacer una charla contextualizando en este escenario de pandemia, en este escenario desconocido para todos nosotros, contextualizar lo que está pasando en el mercado inmobiliario, especialmente hoy vamos a hablar del de Miami. Después también les vamos a contar un poquito la manera en que nosotros manejamos esto, porque esta charla estuvo inicialmente pensada para clientes inversores, socios inversores que trabajan con nosotros y que confían en nosotros, y después nos pareció prudente invitar a otra gente que a lo mejor puede estar interesada en el tema o puede querer tener información en general de este mercado. Básicamente, nosotros hace 10 años que estamos en el mercado inmobiliario de Miami. Empezamos por allá por el 2010, después de la crisis financiera del 2008, y nos dedicamos básicamente a identificar en ese momento oportunidades a pedidos de inversores que querían expandir y se querían ir a la zona de Miami, a la península de la Florida. En ese tiempo hemos construido una cartera importante de propiedades. Básicamente son apartamentos, casas o lo que allá llaman multifamilies. Yo voy a traducir al español, quizá me puedo estar equivocando. Voy a decir multifamiliares. Básicamente esos son propiedades que tienen más de una unidad. Estamos diferenciando lo que es una propiedad y lo que son las unidades locativas o las unidades ocupables. Entonces hay propiedades, lo que nosotros en Argentina conocemos como dúplex. Bueno, ya hay triplex, hay fourplex, hay propiedades que tienen 10 puertas, 8 puertas, pero el uso básico de toda esta cartera es residencial, por eso me voy a enfocar más en este mercado y no tanto en el comercial. Después tenemos actividad comercial, algo en Uruguay. En Estados Unidos también tenemos algo que tiene que ver con oficinas y alguna propiedad a prueba para renta temporaria. Pero bueno, a su vez el efecto de esta pandemia fue totalmente distinto según el mercado que uno mire. Las locaciones en las que nosotros trabajamos son Estados Unidos, Argentina y Uruguay, pero básicamente la idea hoy es hablar un poquito de la situación en Estados Unidos. Esto básicamente lo hago porque entiendo que lo que va a ser el efecto de esto en la economía americana dista mucho de lo que puede llegar a ser en términos de impacto en lo que puede ser la economía argentina o la uruguaya. Básicamente porque son estados o países con distinta capacidad de respuesta ante el mismo evento. Y un poco, bueno, no voy a ahondar en detalles, pero todo el mundo está escuchando la reacción o la capacidad de reacción que puede tener Estados Unidos versus la de Uruguay, que a lo mejor es más chica, o versus la de Argentina, que en este escenario internacional encima se tiene que poner a renegociar la deuda. Entonces son como realidades muy distintas, quizá para los mismos productos. Bueno, como arrancábamos un poquito, se desata en diciembre esta pandemia. Es un hecho realmente nunca vivido por nuestras generaciones, y hablo de las generaciones de los chicos jóvenes, y hablo de las generaciones de los que somos más grandes, estamos rodando los 60 años. En términos sanitarios, se la está comparando con la pandemia de la gripe del año 1918, por lo que leí de los documentos respecto a esa pandemia, el mundo tardó casi 2 años en salir y en declarar el final de la pandemia, en su conjunto. Entendiendo que en esa época los factores de transmisión no eran los mismos que ahora, porque viajar de un lugar a otro no era lo mismo que ahora, porque movilizarse no era lo mismo que ahora. Entonces, el efecto que estamos viendo nosotros, sumado a la difusión de las noticias, sumado a las redes sociales y las opiniones, sumado a todo eso, generan, o a veces nos preocupan, y nos generan un estado de duda o de incertidumbre que en general nunca es positivo. Claramente estamos ante una crisis económica sin precedentes para nosotros, basada en una causa sanitaria. Esto hago mucho hincapié porque esta crisis, en lo que yo entiendo, no tiene
un punto de comparación en su origen con la crisis que sí vivimos casi todos, que fue la del 2008. La crisis del 2008 fue financiera. Las crisis que vivimos antes, por ahí por los 90, quienes somos un poco más grandes, también eran todos de origen financieros y no eran simultáneas en todo el mundo. Digo, podían afectar a una región o podían afectar a uno o dos países, pero no era en paralelo con todo el mundo. Esto es una crisis, de nuevo, nueva para todos nosotros, todas las economías golpeadas. Están hablando de un impacto económico que algunos estiman entre los 100.000 y los 300.000 millones de dólares en distintos escenarios para todo el mundo. La mayoría estima que el principal impacto va a estar en China, en China se está estipulando, se está entendiendo que esto puede llegar a impactar en un 40%, o sea, China tendría entre 40.000 y 120.000 millones de impacto, que era el motor de la economía internacional, es aparentemente la que va a sufrir. Estados Unidos está teniendo también una cantidad de casos y una cantidad de contagios y de muertes también muy fuerte. Entonces las dos economías más fuertes que traccionaban a todo el mundo están sufriendo. Las dos o los dos están volcando todos los recursos del Estado que tienen a disposición y entiendo que esto va a morigerar un poco, pero por ahora estamos en la etapa donde la recesión está en pleno formándose, la reducción de las utilidades corporativas es dramática, hoy tuvimos barril de petróleo con el vencimiento de mayo a valores negativos por el exceso de stock, o sea, el petróleo vale cero porque está todo estoqueado. Las caídas de las principales bolsas rondan el 25-30% de diciembre a esta época. Se va a dar una reducción de la generación de la riqueza bastante importante y eso, como consecuencia, obviamente va a traer una disminución en la capacidad de ahorro y una disminución en la capacidad de inversión que va a ser sustancial, tanto en el ámbito corporativo como seguramente en el ámbito personal. Acá tenemos un poquito el impacto de lo que es el COVID en todo el territorio americano. Voy a empezar a meterme en lo que es básicamente lo que conozco, lo que administro, lo que administramos, que es la península de la Florida. Como pueden ver en el mapa, la península de la Florida es uno de los más afectados en términos de cantidad de casos. Dentro de la Florida, la parte sur de la península y la parte este de la península, que es casualmente donde nosotros tenemos concentrado el negocio, es la de mayores casos. Entonces estamos como de lleno en la pandemia. Estamos viviendo dentro de la pandemia. Obviamente toda causa tiene efectos. Hemos visto lo que se denomina en la jerga financiera en inglés el flight to quality, hemos visto un flujo de capitales abrupto, activos de resguardo. La economía americana como posibilidad de recursos hoy se están endeudando a prácticamente tasa cero por la excesiva demanda de los bonos del Tesoro, y esto le permite emitir paquetes de ayuda o emitir asistencia o planes de estímulo que yo catalogo sin precedentes, por lo menos de la época que he vivido yo y por lo que he leído, tampoco antes hubo semejante tamaño de planes de estímulo. El otro día el Senado aprobó 2 trillones o 2.000 billones de los nuestros. O sea, son cifras realmente increíbles. Y a pesar de todo eso, los recursos se están drenando fuerte. Están hablando de solicitudes de desempleo de casi 20 millones de habitantes y que creen que van en aumento. Obviamente el mercado inmobiliario no va a salir indemne de todo esto. El mercado inmobiliario es parte de la Tierra y del universo y del mundo, y esto lo va a golpear. Entendemos que esto, ante el temor y ante la retracción del crédito, que a lo mejor se está experimentando un poco en Estados Unidos, más que nada el crédito privado, no tanto bancario, entendemos que esto va a producir una posible retracción en la demanda de inmuebles, lo que a su vez lleve a una disminución de los precios. Hoy por hoy, el mercado en el que nosotros estamos y que analizamos no ha tenido caídas sustanciales, no ha tenido bajas sustanciales de los listings. Nosotros en lo personal estamos en el proceso de cierre de 3 operaciones de venta de nuestras propiedades.
y las operaciones continúan adelante. Se han demorado un poco por temas técnicos de desembolso de crédito, pero no estamos experimentando en carne propia esto que yo supongo que puede pasar. Lo que pasa es que estamos a un mes de haber estallado la pandemia y habrá que ver qué pasa en mayo y en junio. La verdad que nosotros entendemos, al igual que en 2008, 2009, 2010, que se puede presentar un mercado de oportunidad de compra, porque entendemos también que lo que estamos dando nosotros, o las propiedades que nosotros administramos, están brindando un servicio esencial que es para la vivienda de la gente. Y hoy casualmente la gente se tiene que quedar en su casa. Entiendo que los alquileres comerciales, los alquileres turísticos, los alquileres temporarios por Airbnb, además de haber sido cerrados por obligación, entiendo que por un tiempo largo les va a costar. Por el otro lado, pondero que la gente en algún lado tiene que vivir. El Estado americano, que es el que puntualmente nos interesa, salió con planes precisamente para la persona, el desempleado o el empleado medio o quien tiene una empresa, pagar las nóminas enteras. A la gente personal le pusieron $1.200 en las cuentas. Seguramente algunos tendrán problemas administrativos para cobrar, pero el grueso se cobró. Y lo que yo creo que va a pasar es que sí, al igual que en el 2008, que acá había una semejanza, la gente que esté asustada o que tenga miedo por el futuro, por el hecho de no poder pagar una cuota y haber quedado marcado en aquel 2008-2009, y estuviera planeando una compra, apuntalado por un crédito bancario, hoy probablemente se retire del mercado y en lugar de salir a comprar, salga a alquilar. Esto creo que, digamos, visto como negocio, a quienes nos dedicamos al alquiler de renta residencial, entendemos que eso nos va a mantener fuerte la demanda. No vemos que puedan crecer mucho los precios, precisamente por la crisis. Como metodología particular y discutida con el equipo de trabajo, hemos decidido que en aquellos casos donde los inquilinos que nosotros tenemos de mucho tiempo les toca la renovación, seguramente a la mayoría, si no a todos, les vamos a renovar al mismo precio un año más y vamos a evitar el alquiler. Hemos removido algunos cargos que se cobran naturalmente allá cuando uno paga tarde y hemos extendido un poco los pagos de plazo, los plazos de pago, perdón. Porque creo que también es momento, aunque uno mira el negocio, de ser un poquito solidario y empático cuando se da cuenta y razona todos los días que lo que le está proveyendo a la gente es precisamente la casa donde vive con su familia. Dicho estas aclaraciones puntuales, creo que pueden aparecer oportunidades de compra mejor. Creo que las tasas de retorno, que por lo menos en el área de Miami se habían caído a niveles de 6%, 6,5%, con suerte 7%, pueden volver a ubicarse un par de puntos porcentuales por arriba en los próximos meses. Lo que para quien quiere invertir y tiene disponibilidad y lo quiere hacer, implica una oportunidad de entrada al negocio. Ahora los voy a pasar un poquito por gráficos, como para tratar de enmarcar lo que estoy queriendo decir, y espero ser suficientemente claro, y si queda alguna duda después hace falta la responderé. Acá lo que estamos viendo es una evolución del precio de las propiedades. Tenemos 10 años de historia, desde el 2010 hasta el 2020, o hasta el 2019, porque 2020 es cierre de marzo. Como pueden ver, y se nota claramente, periodo 2008, 2009, 2010, 2011, vemos la depresión en 3 de los 4 mercados. El más alto es New York. Aclaro esto, estoy tomando Miami, que es el área de operación nuestra. Estoy tomando Orlando, que es un área en la que estamos analizando un proyecto, todo esto nos agarró analizando un proyecto en Orlando. Estoy tomando New York como un benchmark, un marcador importante, porque creo que New York marca tendencia más allá de los valores. Y después estamos viendo Filadelfia y Detroit, porque Filadelfia y Detroit son dos mercados muy marketineados, muy comercializados en los últimos tiempos, con características distintas, obviamente, que Miami, Orlando y New York, pero quería ponerlo porque me parece que está como en el largavista o en el scope de la gente que está buscando este tipo de negocio, entonces me permití ponerlos. Raramente, aclaro que Detroit tengo datos de 2009, no antes, pero como pueden ver, Detroit fue prácticamente plano.
y, y no tuvo una suba abrupta, y se está como desarrollando. Detroit es una sociedad que entró en quiebra hace unos años, en la que la delincuencia creció muchísimo, y es una, una ciudad que prácticamente quedó vacía, y creo que ahora había mucho como esperanza de que la política de Trump, que era revitalizar la industria americana, llevara nuevamente a las grandes terminales industriales a Detroit, y además lo están planteando como el nuevo centro de empresas tecnológicas. Facebook, Twitter, bueno, hay muchas empresas que estaban yéndose a Detroit a instalarse. Acá claramente ven que digamos, el New York, después de la crisis, se recuperó, y los valores que hoy tienen promedio, estos son valores promedio de las propiedades de cada ciudad. Incluye apartamentos, incluye casas, entonces esto es un promedio. Esto después también les voy a explicar que a lo mejor este promedio es solo para analizar y no representa la cartera de la que yo estoy hablando. Pero New York, digo, la crisis se cayó, ni siquiera en el 2001, si miran el gráfico, fue las Torres Gemelas, que New York tuvo un impacto enorme, el precio de la propiedad cayó, y hoy está muy por arriba de los valores que supo tener antes de la crisis. Este no es el caso ni de Miami ni de Orlando. O sea, Miami estaba en franca recuperación, Orlando está bien, está mucho mejor, pero Orlando es una ciudad que ha tenido mucho crecimiento en los últimos 2 años. Entendemos que Orlando tiene varias anclas fuertes para el negocio, más allá del divertimento o el entretenimiento que es Disney. Hay centros médicos, hay centros tecnológicos, y es una ciudad con muchos incentivos fiscales y en pleno desarrollo. Este gráfico, acá por mi origen y por mi extracción financiera, les pido disculpas, me permito poner un comparativo con el índice, creo que es más representativo para el conjunto, que es el Dow Jones. Y acá está lo que sería la variación en precios promedio de las propiedades de cada ciudad, y lo que fue la variación del Dow Jones del año 2000 al 2019. Como pueden ver, de punta a punta, vamos a ponerlo de esta manera, entre lo que fue la capitalización bursátil y lo que fue el crecimiento de los valores promedio de cada ciudad, no hay mucha diferencia. Y acá voy a hacer una acotación que me indicó Marco que haga, que tiene razón. El análisis que yo le estoy mostrando está incluyendo para las propiedades solamente la variación en precio promedio. Esto implica que esto no incluye lo que sería la gestión de la explotación o del arrendamiento de ese promedio de propiedades. Lo que claramente les quiero decir con esto, les quiero mostrar con esto, que probablemente el rendimiento del segmento de propiedades que nosotros podemos haber trabajado, o mismo de este promedio, con más la adición del retorno por la renta o por la explotación, estaría en niveles muy similares o superiores a lo que fue la capitalización bursátil. Y acá me permito hacer voy a volver atrás y quiero hacer una distinción de esto. El punta a punta es muy parecido, y no les quería aburrir, por eso no lo puse, pero el interín es totalmente distinto. Todo lo que es financiero, por la liquidez que tiene y por lo que implica esa liquidez, tiene una volatilidad. Los cambios de precio tienen mucha más dispersión en precio y tienen mucha más velocidad en tiempo, tanto para un lado como para el otro. Digo, como cuando le toca bajar, como cuando le toca subir. Entonces, si uno piensa en una inversión inmobiliaria, básicamente como resguardo de valor y básicamente como generación de una renta que nos permita optimizar ese ahorro y ese valor, cuando uno analiza cómo llegó al final, los ciclos son mucho más atenuados que los de los activos financieros. Esto no quiere decir que uno sea mejor o otro peor, quiere decir que son distintos tipos de activos para distintos tipos de riesgos, para distintos tipos de inversores. Dicho esto, hago también hincapié, que no es un dato menor, cuando uno toma decisiones de este tipo, que cuando uno habla de inmuebles, y por eso también vuelvo al promedio, el promedio quizás representa algo, pero no es todo, está hablando de clases de activos inmobiliarios.
Entonces no es lo mismo un apartamento en un condominio en el medio de Miami para un residente que a lo mejor es médico y trabaja en un hospital, y su esposa es docente y trabaja en un colegio, y todos los días, y son clase media, y pagan su renta, y cumplen sus compromisos, que una propiedad en la orilla, en primera fila, con vista al agua, con amenities, digo, son clases de activos totalmente distintos dentro del mismo mercado, y tampoco se mueven en el mismo ciclo del mercado de la misma forma. Esto se lo puedo explicar un poquito más con este gráfico. Este gráfico muestra del lado izquierdo el valor de una variación de una propiedad en un barrio que se llama Homestead, que está en el sur de Miami, que es una casa que puede tener 3 cuartos y 3 baños. Y del lado derecho tenemos lo que es la variación en precio de un apartamento en la zona de Brickell, que todo el mundo conoce. Y como pueden ver, ante la crisis, tuvieron un comportamiento muy parecido, por ciento más, por ciento menos. En la recuperación, la pendiente es la misma, pero el alcance de la propiedad, que no es tan de primer nivel, recorrió un poquito más. Y lo que pasó puntualmente en esta parte, en Brickell, es que Brickell fue una zona que se sobreofertó de mercadería, que trajo, a lo mejor llevó mucha gente que le gustaba Brickell como Brickell, pero que claramente por la cantidad de proyectos de sobreoferta de mercadería termina teniendo un impacto en precio del valor de la propiedad que probablemente no sea el buscado o el deseado. Digo, hago esta aclaración porque entiendo que también es muy importante cuando hablamos de esto, hablar del tipo de propiedad que uno quiere comprar o en el que uno quiere invertir, de para qué quiere la propiedad y con qué objetivo lo hace. Digo, esto no me parece menor en este mercado inmobiliario. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, o todos somos argentinos, estamos acostumbrados a la inversión pasiva, a lo mejor en proyectos de construcción, donde entramos en el pozo, vendemos antes de que se termine, o lo compramos para un hijo y nos queda. Entonces, el objetivo que cada uno tenga para esto es fundamental. Y esto no es menor cuando uno toma una decisión y piensa en el plazo, porque en el plazo aparecen estas pandemias, o estas noticias, o estas circunstancias de mercado, que pueden alterar definitivamente la inversión. Este cuadro muestra simplemente a título informativo lo que sería el precio promedio hoy en cada ciudad de una propiedad. Esto es una proyección del crecimiento porcentual en los valores de renta hecho por un estudio previo a lo que fue la pandemia. O sea, para todo Estados Unidos se proyectaba un incremento en las rentas, en los alquileres, de un 5% promedio. Esto quiere decir que por cada 1.000 pesos de alquiler, el alquiler iba a aumentar unos 50 pesos en el año. Y después, básicamente, cada barra es un comparativo entre estados. Como pueden ver, es muy parejo a lo largo de todo el país o a lo largo de las zonas que estamos tomando, no hay mucha diferencia. Entiendo yo que con esta crisis probablemente este escenario no se dé, se podrá lograr en temas puntuales, pero no veo, en lo personal no veo que la renta promedio en Estados Unidos o el alquiler promedio en Estados Unidos tenga una apreciación este año del 5%. Realmente no lo veo. Yo creo que va a tender a quedarse estabilizado. Tampoco lo veo abajo o para abajo, pero no lo veo creciendo. Básicamente, para cerrar un poquito el tema de lo que es la pandemia, creo que efectivamente esta crisis económica va a traer un impacto en el mercado inmobiliario, como en todos los mercados. Creo que básicamente se puede generar una oportunidad de compra o de reinversión. Entiendo que para quien está en el mercado y está invertido, no tiene que ser un tema de preocupación. No lo veo en estos momentos, por lo menos. El mes que viene, si quieren, hacemos otra charla y analizamos de nuevo, pero no lo veo como un motivo de preocupación. No veo que esto sea para preocuparse para quien está con intereses de inversión o que esté invertido en Estados Unidos en la parte de renta. Lo que tiene de bueno el mercado americano, en este tipo de activo que suele ser menos líquido que el activo financiero, es que como hay mucho crédito, y todavía eso no se cortó, por lo menos a esta altura, en este momento de la charla, uno tiene la oportunidad, a pesar de estar invertido en un activo que puede considerar ilíquido, difícil de vender, o
más difícil de vender que un activo financiero, tiene la posibilidad de asistir a un banco o a lo que llama un lender, un prestamista, un mortgage broker, un broker de hipotecas, que le puede gestionar un crédito con una entidad financiera, a lo mejor ejemplos de hoy a 10, 20 años, tasas del 3,5-4% anual, y a lo mejor puede retirar el 50 o el 60% de su inversión sin que eso implique tomar una pérdida en un momento como este, si hubiera baja de precios. Entonces, me da la sensación, lo que les quiero transmitir es que si alguien ve esto como una reserva de valor y como un devengamiento, como una generación de una renta, no debería estar desesperado ni debería preocuparse ante la presencia de una crisis, salvo que esto tome otro color y otro estadio que por ahora no vislumbro. Obviamente tengo que agradecer enormemente a toda la gente que confía en nosotros y nos deja administrar su patrimonio. Yo entiendo lo que es el ahorro para una persona y lo que significa esa sensación de seguridad que puede dar un ahorro, del disfrute que puede dar la renta de un ahorro, del esfuerzo de tantos años de trabajo y a lo mejor hasta de expectativa de dejárselo a los hijos. Y bueno, ese es el mayor compromiso que tenemos todos los que trabajamos, que es cuidar el patrimonio de los que confían en nosotros. Yo no tengo mucho más para decir. Creo que no hay que ser tan, en lo personal creo que no hay que ser tan, yo sería optimista, creo que hay que cuidar lo sanitario, que es lo único que todavía no se está pudiendo solucionar. Creo que el resto se va a acomodar. Yo no creo que esto esté terminando, creo que todavía nos queda un tramito por recorrer, y encantado el mes que viene, seguramente a los inversores y a quienes no sean inversores que asistieron a esta charla, para no aburrirlos con otra charla, les enviaré un informe con lo que fue los resultados del mes, la actividad del mes en cuanto a la situación en Estados Unidos, y eventualmente ahí probablemente incluya algo más, a lo mejor de Argentina y de Uruguay, con un poquito más de tiempo y por escrito. Así que bueno, yo en lo personal no tengo más que agradecerles por haberme escuchado un rato, por haber dejado parte de su tiempo acá, y nada, quedo a disposición para recibir cualquier consulta que quieran hacerme o lo que ustedes quieran decirme o lo que fuera.